Imagina un juicio, no un juicio normal, sino uno donde el banco de los acusados estaba ocupado por un cuerpo que había permanecido 9 meses bajo tierra desde su entierro. En la penumbra de la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, en el año 897 después de Cristo, el aire era irrespirable, un olor fétido y persistente, una mezcla nauseabunda que se adhería a la ropa y quemaba la garganta de los asistentes. En el centro de la basílica, sentado de forma precaria en el trono papal, un acusado. Pero este acusado no podía hablar ni defenderse, ni siquiera mantenerse erguido por sí mismo. Estaba atado para no desplomarse. Su nombre era Formoso, el antiguo Papa de Roma. Frente a él, el Papa en funciones de la época, Esteban VI. Con el rostro torcido por la ira y el odio, gritaba sus acusaciones a un difunto, junto al cuerpo sin vida de Formoso, un joven sacerdote aterrorizado, pálido como el mármol, murmuraba monosílabos temblorosos. Había sido forzado a ser el abogado de los restos de Formoso. Esto no era un ritual simbólico, era un juicio formal, una farsa legal y uno de los episodios más macabros, absurdos y brutales de la historia de la Iglesia, conocido como el Sínodo Cadavérico. Para entender la locura de un juicio a un difunto, primero debes entender la ciudad donde ocurrió. La Roma del siglo IX era un pantano feudal, un avispero de clanes familiares y señores de la guerra. La ley era una sugerencia y la fe, una herramienta. El trono de San Pedro no era un asiento para un pastor de almas. Era el premio gordo de la política italiana. Las familias más poderosas de la ciudad, los Spoleto o los Teofilactos, no jugaban al ajedrez por el control papal. Jugaban con cuchillos y veneno. La lealtad era fugaz y los cambios de poder, sangrientos. En este caos, el papado era un carrusel de ambición. Un papa podía ser elegido hoy y asesinado mañana, estrangulado, envenenado o depuesto por la facción rival. En medio de este caos ascendió Formoso. No era un santo varón ajeno a la política. Era un superviviente, un obispo astuto que había navegado las traicioneras aguas de la diplomacia europea. Pero Formoso cometió el pecado capital de esa época. Hizo enemigos poderosos. Formoso asumió el papado en el año 891 después de Cristo. Y desde el primer día gobernó con mano de hierro y una agenda política que no admitía vacilaciones. Sin embargo, su autoridad era un espejismo frente a la asfixiante sombra de los duques de Spoleto, una poderosa familia aristocrática italiana que dominó la política romana durante el siglo IX. Eran ricos y tenían ejércitos propios. La presión de esta familia era insoportable. Tenían una ambición clara y despiadada. Querían controlar toda Italia y, por supuesto, al papado. No se limitaban a las sutilezas políticas. Impusieron una guardia permanente en el Palacio de Letrán que filtraba cada audiencia del Papa y lo forzaron bajo amenaza de muerte a coronar como coemperador a Lamberto, el joven hijo de los líderes de los Spoleto. Formoso se sentía rehén en su propia ciudad, viendo cómo el nudo de los Spoleto se cerraba sobre Roma. Fue esta sensación de estar totalmente acorralado lo que lo empujó a recurrir a los germánicos, buscando desesperadamente un contrapeso que evitara que la iglesia fuera devorada por la facción lombarda. En un acto de desesperación, Formoso rompió sus cadenas enviando emisarios secretos más allá de los Alpes. Su objetivo era Arnulfo de Carintia, el poderoso rey de los germanos, a quien suplicó que liberara a la iglesia de la tiranía de los malos cristianos. Arnulfo marchó sobre Roma con un poder aplastante y Formoso lo coronó como emperador del Sacro Imperio Romano. Para los Spoleto, esto fue la traición definitiva, una bofetada pública que transformó su ambición en odio. Sin embargo, el triunfo de Formoso se desmoronó con una rapidez aterradora, en una coincidencia que muchos tildaron de sobrenatural. El emperador Arnulfo fue fulminado por un ictus
que le paralizó medio cuerpo justo cuando se disponía a aniquilar a la facción de Spoleto. Incapacitado y con sus tropas en retirada hacia el norte, el emperador dejó a Formoso solo frente a los lobos. Nunca se supo si aquel ataque fue un capricho del destino o la maestría con la que los Spoleto manejaban el veneno. Pero el resultado fue el mismo. El papa estaba sentenciado. El papado de Formoso terminó en el filo de esa misma navaja. En abril del año 896 después de Cristo, falleció a la avanzada edad de 80 años, una longevidad extraordinaria para la época. Oficialmente, murió en la paz de su lecho, pero el momento fue tan conveniente para sus rivales que la sospecha quedó suspendida en el aire. Nadie pudo asegurar si fue su corazón el que se detuvo por el peso de los años, o si la mano de los Spoleto finalmente alcanzó su copa para cobrar su venganza. Tras el entierro de Formoso, la asamblea eclesiástica eligió apresuradamente a Bonifacio VI para ocupar la silla de San Pedro. Sin embargo, su pontificado fue un suspiro en medio de la tormenta. 15 días después de su elección, Bonifacio murió. La versión oficial atribuyó su fin a un ataque de gota, pero en una Roma dominada por la corrupción y la ambición de poder, nadie creyó en las causas naturales. Su muerte fue demasiado perfecta para los Spoleto. Era el último estorbo que quedaba antes de poder imponer a un sucesor que no tuviera piedad con la memoria del difunto Formoso. Sobre ese rastro de sospecha, la familia Spoleto alzó a su verdadero verdugo mediante el soborno y la amenaza militar: Esteban VI. Esteban era un títere despojado de voluntad. Un hombre de paja cuyo único propósito era legitimar el odio de Lamberto de Spoleto y su madre, Ageltruda. El plan era tan ambicioso como perverso: borrar cada huella, cada decreto y cada sombra del legado de Formoso. Anular su pontificado era la herramienta perfecta para una purga eclesiástica masiva, permitiendo a los Spoleto desmantelar la estructura de poder de sus enemigos y aplastar a cualquier clérigo que hubiera jurado lealtad al traidor que trajo a los germánicos. Pero la política no bastaba para calmar la sed de venganza. Bajo la asfixiante presión de sus amos, Esteban VI descendió a los abismos de la patología mental y religiosa. El cuerpo de Formoso, que llevaba 9 meses pudriéndose en la oscuridad de su tumba, debía ser arrancado de la tierra. En enero del año 897 después de Cristo, el hedor de la muerte invadió los salones del palacio de Letrán. Exhumaron el cuerpo de Formoso, envuelto en jirones y cubierto por la humedad del sepulcro. Fue arrastrado para protagonizar la escena más macabra que el mundo jamás vería. El escenario estaba listo: un juicio donde la ley se convertiría en locura y donde un hombre vivo gritaría sus acusaciones al rostro descompuesto de un difunto. La Basílica de San Juan de Letrán, el corazón de la cristiandad, se transformó en un teatro de lo grotesco por orden de Esteban VI. El Papa convocó a un concilio de obispos cuyos rostros, pálidos y desencajados, reflejaban el terror de lo que estaban a punto de presenciar. Los restos de Formoso fueron arrancados de su sepulcro en una procesión que estremeció a los testigos. Fue arrastrado por las naves de la basílica. El sonido de los huesos chocando contra el mármol y el roce de los restos en descomposición sobre el suelo sagrado marcaron el inicio de la infamia. En un acto de locura total, Esteban ordenó que los restos mortales fueran vestidos de nuevo con las sagradas vestiduras papales. Le colocaron la mitra sobre su cabeza y lo sentaron en el trono de piedra. Aquella visión era un insulto a la vida y a la muerte. Los restos mortales de un papa presidiendo un juicio contra sí mismo. El juicio comenzó entre el silencio sepulcral de los asistentes, roto únicamente por los gritos de un Esteban VI fuera de sí mientras se acercaba al difunto, señalándolo con un dedo tembloroso, mientras escupía acusaciones en latín. Cada grito de Esteban
rebotaba en las bóvedas, cayendo sobre los restos de Formoso, que respondía con la indiferencia absoluta de la tumba. La farsa alcanzó su punto más cruel con la figura del abogado defensor, un joven paralizado por el miedo y a punto de desmayarse. Su tarea era poner voz a un cuerpo sin vida que solo emitía el susurro de la descomposición. Ante cada ataque furibundo de Esteban, el joven solo lograba balbucear respuestas incoherentes, mientras el hedor de la putrefacción se hacía tan denso que los obispos debían cubrirse el rostro con sus túnicas para no vomitar. No fue ningún proceso legal, era un exorcismo político. El odio de los Spoleto, canalizado a través de la boca de Esteban, estaba desmantelando la lógica humana. El mundo observaba cómo el poder político devoraba la decencia, preparando el terreno para una sentencia que superaría cualquier crueldad imaginada. El veredicto fue una farsa predeterminada. Culpable. El Papa Esteban VI, triunfante en su locura, dictó la sentencia más allá de la muerte. Formoso fue declarado un usurpador y su papado fue anulado retroactivamente. Pero la humillación no había terminado. Apenas estaba comenzando. Ante los ojos de los obispos horrorizados, Esteban ordenó que despojaran al cuerpo sin vida de sus vestiduras papales. La corona fue arrancada de su cabeza vacía. Luego, en un acto de simbolismo brutal, el Papa ordenó cercenarle los 3 dedos de la mano con los que Formoso daba la bendición papal. El cuerpo sin vida fue arrastrado sin piedad fuera de la basílica, a través de las calles adoquinadas de Roma. Un espectáculo grotesco para los ciudadanos que observaban atónitos. La multitud que inicialmente pudo haber apoyado el juicio, ahora observaba con una mezcla de morbo y creciente indignación. El destino final del cuerpo fue el río Tíber, el vertedero de Roma. Los restos profanados de un antiguo líder de la cristiandad fueron arrojados a las aguas turbias, abandonados a la corriente. Esteban VI y la familia Spoleto celebraron su victoria. Habían borrado a Formoso de la historia y habían reafirmado su poder, pero habían subestimado la reacción del pueblo romano y el poder de una buena historia de terror. La marea estaba a punto de cambiar. La victoria de Esteban VI fue tan efímera como su cordura. El hedor del juicio a los restos de Formoso no se disipó con la corriente del Tíber. Se quedó impregnado en las calles de Roma. El espectáculo del juicio a los restos de Formoso fue demasiado lejos, incluso para los estándares caóticos del siglo IX. Alimentó una indignación que pronto se transformó en furia. El pueblo romano, curtido en 1000 batallas, sintió que esta vez se había cruzado una frontera sagrada. Como si el mismo universo protestara, un violento terremoto sacudió la ciudad poco después del juicio, derrumbando parte de la Basílica de San Juan de Letrán. Para los romanos no hubo dudas. Era la ira de Dios golpeando el escenario de la profanación. La marea cambió con una brutalidad eléctrica. Los enemigos de los duques de Spoleto, cabalgando sobre el pavor popular, asaltaron el palacio. En cuestión de meses, el Papa del Terror fue despojado de sus vestiduras, encadenado y arrojado a una mazmorra infecta. Allí en la oscuridad, Esteban VI fue estrangulado hasta la muerte. El hombre que usó su voz para gritar a un muerto terminó perdiendo el aliento a manos de sus propios súbditos. Murió solo, odiado, convertido en un breve y sangriento paréntesis de la historia. Mientras Esteban se pudría en su celda, la leyenda de Formoso renacía en las aguas del Tíber. Un monje piadoso recuperó el cuerpo del río. Lo que Esteban quiso convertir en basura, Roma lo transformó en reliquia. Finalmente, los sucesores de Esteban, temerosos de la sombra de Formoso, organizaron una procesión solemne. Formoso fue devuelto a la Basílica de San Pedro, vestido de nuevo con sus galas y enterrado con los honores que el odio le había negado.
El sínodo cadavérico quedó grabado para siempre como la cicatriz más profunda y salvaje del papado, el momento en que el poder político, ciego y hambriento, intentó violar la soberanía de la muerte, solo para ser devorado por ella. Esto fue una locura real, documentada y espantosa, que sirve como recordatorio de que a veces la venganza humana es capaz de superar cualquier ficción de terror.